Bienvenidos y bienvenidas a este ya quinto conversatorio de Croacia en nuestra casa. En esta oportunidad nos acompaña Consuelo Palma, artista visual, diseñadora gráfica, que lleva ya 17 años viviendo aquí. Y el tema en esta oportunidad, justamente, vamos a hablar de la recurrencia del duelo migratorio. Para los que no me conocen, mi nombre es Vania Jutronich, soy chilena, descendiente croata, y hoy día ya estoy nacionalizada croata también, de profesión psicóloga, terapeuta MDR, que es un enfoque que trabaja con el psicotrauma, un enfoque basado en neurociencia, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, nuestra invitada hoy día es Consuelo Palma, mi confesión, Consuelo. Dime, Como que me gusta también contar un poquito como del tras bambalina. Cuando te conocí y comentaste que llevabas 17 años viviendo acá en Croacia, lo primero que me surgió es cómo lo hizo. Cómo lo hizo con este famoso duelo migratorio. Y dije, ay, me encantaría que pudiera estar en mi conversatorio comentando y hablando de esto. Así que te agradezco que me hayas aceptado la invitación y que hayas tenido la generosidad, Consuelo, de poder compartir tu experiencia, de ponerla a disposición, que tal como lo hice ahí en parte de la difusión, para que cada uno de nosotros pueda tomar, se pueda llevar algo de lo que le sirva a la propia experiencia. Así o que sea, muchas, muchas, muchas gracias. para mí es un honor, querida, un honor poder compartir un poco, poder estar contigo, bueno, y con la gente que esté presente. Es bonito un poquitito compartir experiencias que son tan íntimas, además, porque la verdad es que uno no lo habla muy comúnmente con la gente. Entonces, bonito, bonito, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, partamos ahí preguntando por la razón de tu migración. Partamos por ahí, ¿cierto? Porque decimos que parte de la migración voluntaria es por decisión y elección personal, ¿sí? Sí, Entonces, sí, absolutamente. nos puedas contar un poquitito de eso. Partemos por ahí. Bueno, nosotros, con mi marido, habíamos vivido por un par de años en Estados Unidos y siempre hemos sido medios hiperkinéticos, inquietos y curiosos también con ganas de conocer lugares. Entonces, cuando volvimos a Estados Unidos, estábamos viviendo en Santiago, en Chile, y un día conversando dijimos, oye, podríamos intentar que nos salga algo en Europa, sería genial. Entonces él me dice, bueno, voy a ver si por el trabajo, por una postulación de alguna cosa, algún headhunter, algo sale. Y al cabo de unos 6 meses más o menos, tal vez un año, en Dubrovnik. Y yo partí al comienzo y dije, chuta, Dubrovnik, ¿dónde es esto? A ver, imagínate, ignorante total. O sea, agarré el mapa, empecé a tratar de investigar qué lugar era, claro, puras maravillas, el mar, el turismo, o sea, sonaba súper atractivo. Y después me pongo a leer la personalidad de los croatas, y uy, que eran duros, que eran eh, como que ponían freno, que no les gustaban los turistas. Dije, chuta, qué miedo. Pero Ujú. dijimos, ya, démosle, arriesguémonos. Y, y nada, pues no, Camilo aceptó el trabajo y partimos a su trabajo en Dubrovnik en un principio, y que fue bien Que, duro el cambio, que quiero también poner el para él como contexto. para mí. Mm, Que quiero poner el contexto que además 17 años atrás no es la Croacia de hoy día, que es más turística. totalmente, sí, Estaban recién saliendo de la guerra, o sea, hay que tener ese contexto también como sí, a propósito de lo que estás señalando, de lo duro sí, que fue. ¿Qué, sí. nos pudieras contar un poquitito de eso? ¿Qué fue lo duro al principio, Consuelo? Yo creo que lo duro fue partir como uno se va sin tener conciencia de lo que significa partir de cero, porque cuando fuimos a vivir a Estados Unidos fuimos por el tema de unos estudios de mi marido. Entonces, no era un partir de cero, era como estudiante, universitario, era totalmente distinto que echar raíces, que trabajar, que armar tu casa. Entonces, a él le costó el tema de adaptarse al mundo de trabajar con una mentalidad bastante distinta, pero a la vez bastante exigente, porque el croata es muy exigente.
en cuanto a profesionales, ¿te fijáis? Entonces fue como un cambio súper interesante. Y por otro lado, yo llegando a implementar la realidad, o sea, colegio para 3 niños, jardín infantil para más chiquitito, el tema de los idiomas, el tema de las actividades, tratar de como integrarlos a la sociedad, porque en ese minuto uno piensa más en los niños que en uno mismo. O sea, por supuesto que al poco tiempo ya me hice un par de buenas amigas, que me las presentó una persona que trabajaba en el trabajo de mi marido, y gracias a Dios enganchamos. Entonces, a través como un poquitito de estas redes que uno va creando, uno empieza a ayudar a los niños a integrarse que eran chiquititos, y nada, pues buscarles actividades, porque la única forma en que ellos se integren, por ende uno tiene más tranquilidad, es buscarle cosas donde ellos se hagan partícipe con el mundo real croata. Entonces, los metimos a clases de tenis, los metimos a natación, los metimos a lo que podíamos, lo que teníamos acceso en ese minuto, en ese lugar. Y por supuesto, inscribirlos en el colegio, que es el colegio del barrio, ¿cachai? Porque en Croacia, en Dubrovnik, en ese minuto, no sé ahora, creo que ahora tampoco tienen, no había ningún colegio internacional, ninguna opción alternativa que no sea el colegio local. Inscribirlos en el colegio del barrio, donde eran los únicos extranjeros, y nada, po, y empezar esta aventura un poquitito nerviosa, pero bonita, la verdad es que fue súper interesante el periodo. Eh, los niños en un principio llorando, así, mamá, la Consuelito, mi hija, decía, soy muda, porque no puedo hablar con nadie. Y los hombres son distintos, ellos necesitan jugar, necesitan conectarse con la pelota, con lo que sea, entonces se conectan no con la comunicación, sino que como con el juego. Entonces a los niños les sale un poquito más fluido en un principio. Pero Y ahí, Consuelo, eso. ¿cómo fue sostener también el proceso? Porque justamente en el conversatorio anterior hablábamos de emigrar con hijos. Y ahí Ujú. Claudia, pues desde las miradas de las neurociencias, ¿cierto? Nos da algunas como ideas de cómo ir regulando también en términos emocionales a los Claro, niños. Primero tener como claro. la conciencia uno Ujú. de su desregulación para luego, ¿cierto? Poder regular a los niños. Y ahí, ¿cómo fue para ti? Yo creo que en mi caso personal, eh, yo tendí un poquitito a postergar esa etapa mía personal en pro de ayudar a los niños a integrarse. Ujú, O ujú, sea, yo creo que eh, estaba muy pendiente del proceso que ellos estaban viviendo, porque, como te digo, llegué con un niño de 2 años, otra de 6 y otro de 8. sí, Entonces era como, o sea, la energía que había que ponerle era bastante. Entonces mi parte un poquito la postergué, porque yo sentía que una vez que ellos estén tranquilos, yo podía ya entrar en mi proceso. ¿Te fijáis? sí, Entonces, fue súper, yo creo que como el sustento en ese minuto de los 3 chicos, pues, ¿cachai? O sea, buscando todo lo que ellos iban necesitando, ponte tú, no sé, pues, eh, tratando de conectarme con los padres de los niños de los colegios, para así ayudarlos a ellos a hacer redes con los niños, porque en esa edad los papás influimos mucho en el, en el cómo, con quién se juntan, no porque uno les elija las amistades, sino que porque uno facilita el trayecto. ujú, ¿Te ujú, fijáis? O sea, uno llama al papá, oye, tu hija puede venir a la casa, mi hija quiere jugar con ellos, y empezáis a armar como una red en base a lo que ellos van necesitando, ¿cachai? O sea, la Consue, que necesitaba una amiguita y se sentía muy sola, empecé a captar como gente que la veía como abierta, porque también obviamente llegas a un país donde todos se conocen, todos son amigos, todos tienen su familia y su entorno ya armado, y tú eres el bicho raro. Entonces ujú, tenéis que poner las antenas en el quién está un poquitito más abierto a acogerte. ujú, Entonces era divertido porque, claro, en un principio mi selección de mi entorno tenía que ver con quién yo me sentía bienvenida, ¿cachai?
más que, oye, te encajo, pensamos igual, nos vestimos parecido, ninguna de esas tonteras valía, cero. ¿Te fijáis? Lo que valía era con quién te sentíais como más acogido. Entonces, se te abría una puertecita con alguien que, no sé, pues ponte tú una vez una vecina que muy divertida, porque totalmente distinta a mí, de onda, de estilo, ella era como bien punky, con un hijo súper crazy, con el pelo morado, acogedora, súper tierna, y al final fue uno de los grandes amigos, el hijo de ella, de mis hijos, ¿te fijáis? Y así uno va como creando vínculos con gente, o sea, uno automáticamente se abre, y no, porque cualquier prejuicio que uno puede haber tenido en tu historia pasada, se te abre, porque está ahí, tú eres el más débil en ese minuto, tú eres el más frágil, y tienes que estar dispuesto un poquitito a recibir el cariño que se te da en ese minuto súper, súper como incondicional, ¿te fijáis? Consuelo, Entonces yo ¿tuviste siento, posibilidad? Disculpa, disculpa. Sí, ¿qué ibas a decir? dale, Te dale, interrumpí. Ok. Te iba a preguntar si no, preparaste, eso. preparaste, o cómo más bien preparaste la llegada, si tuviste alguna preparación con respecto justamente a lo que pasaba. Me imagino que en esa época no se hablaba de duelo migratorio, entonces, pero además tú decías, lo preparé interiorizándome de cómo eran los croatas, ¿sí? Y en términos más Claro. emocionales. Mira, la verdad, yo creo que eh, en mi casa siempre hemos hablado como de la parte emocional. O sea, mi mamá es orientadora, mi hermana es psicóloga, como que no hubo un proceso de preparación específico, sino que era una parte natural en nuestras comunicaciones y en nuestras conversaciones, ¿cachai? Con mi marido, con los niños, eh, como que han crecido en un entorno en el que se van hablando las cosas que les van pasando. ¿Te fijáis? Ahora, por supuesto, ahora más grande la historia es súper distinta porque ellos también eligen modos de comunicación distintos. Pero en esa época era un poquitito lo que estábamos, al menos yo, lo que estaba acostumbrada como a hacer. ¿Te fijáis? Entonces, la verdad, yo no hice ninguna preparación de hablar con un psicólogo, de ir a un, no sé, pues, a un lugar específico para requerir ayuda, para nada. Fue más instinto, instinto natural que tal vez fue creado por el entorno en el que crecí. ¿Te fijáis? O sea, creciendo en un entorno en el que están acostumbrados a conectarse más emocionalmente, para ti es más fácil manejar esa parte, siendo de que yo soy cerrada en algunas áreas, o sea, no es que ande contando mis intimidades, pero sí Claro. en el cuanto al soporte emocional, por supuesto que yo creo que fue bastante instintivo, bastante siguiendo un poquitito como lo que naturalmente nos fue saliendo, ¿te fijáis? De ahí, como tú dices, con la familia, con estos nuevos como amigos, estas nuevas redes, ¿qué estaba pasando con Chile? Insisto, asumiendo que la comunicación de hace 17 años, ¿cierto? No es la facilidad que tenemos hoy día. ¿Cómo, Total. cierto? ¿Cómo funcionó o no funcionó ese soporte? A propósito también de lo que tú dices, como en mi familia había un recurso, que es este, que tiene que ver con la expresión de la emoción o con la gestión de las emociones, ¿cierto? Pero me Sí, imagino que con una comunicación más compleja, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo lidiaste con eso, de alguna manera? La verdad es que tuvimos que ser súper prácticos. Entonces empezamos a averiguar qué sistemas existían en ese minuto de tecnológicamente hablando de comunicaciones. ¿Te fijas? Entonces empezamos a buscar alternativas que sean más naturales y el Skype y la llamada con IP y no sé qué, para tratar de mantener la comunicación, porque es súper duro como cuando tú cortas las raíces, No, porque en el fondo mi intención no era cortarla, mi intención era como mantenerlas a la distancia. ¿Te fijáis? Porque si tú dejas de comunicarte, es como que te hubieran cortado todo de un paraguaso y eso es súper violento. claro. Claro, entonces nosotros intentábamos así buscar como la parte tecnológica que nos ayude para mantener la comunicación hasta que apareció San Facebook y San WhatsApp, Ujú, que ujú, ahí nos ujú. facilitó el camino y la comunicación y poder ver las fotos y poder hablar por teléfono sin ninguna dificultad. O sea, claro, fue como un proceso de bien práctico, te voy a decir, bien práctico porque la parte emocional lo requería. ¿Te Claro que fijas? O sí. sea,
era imposible, imposible estar tan lejos sin buscar una fórmula, una solución para mantener la comunicación y yo que soy súper familiona, o sea, para mí mi familia es como lo número uno, y no solo mi mamá y mis hermanos, también la familia extendida. Yo echo un montón de menos como las reuniones familiares, los domingos con los primos y todas esas cosas, ¿te fijas ahí? Ujú, Entonces, la única forma era mantenerse comunicada con las herramientas que existían. ujú. Y justamente hablando de eso, me dice, yo soy súper familiar y todo, y tomando aquí el punto que nos trae, ¿cierto? Que tiene que ver con la recurrencia del duelo migratorio. ¿Sí? Porque decía yo al principio, esta es una de las características del duelo migratorio, ¿cierto? La recurrencia, que tiene que ver Sí. un poco con lo que estás contando. O sea, extraño eso. Y no porque hayan pasado 17 años, al menos lo que yo escucho, Claramelo, dejo de hacerlo. Sigo extrañando, sigue tocando un punto ahí que me toca un poco la herida del duelo migratorio. Probablemente con diferencias, ¿no? De cómo fue un Mm, principio, cómo está siendo ahora. Eh, que nos contara ahí un poquitito de eso, cómo lo fuiste gestionando, cómo ha ido siendo, cómo ha ido mm, transmutando en el entendido que además esto, por lo menos bibliográficamente, ¿cierto? Dice, no se supera, uno lo va logrando, lo va gestionando de una manera distinta con el pasar del totalmente. tiempo. Mm. Yo creo que en un principio no era tan fuerte. ¿Por qué? Porque en un principio estás con la aventura de lo nuevo. Llegas a Europa, estás en Dubrovnik o estás en la ciudad que te toca, y lo único que quieres es conocer, 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 viajar, recorrer, observar, aprender, absorber. Entonces, en un principio es como una comunicación constante, pero no es una sensación de duelo, especialmente porque yo en un principio yo me vine por un par de años. Yo no me vine a quedar. Ujú, Yo ujú, vine supuestamente 2, 3 años, pero con el transcurso del tiempo, ya todo ese entusiasmo como emocionante de decir, ay, qué choro, qué bonito, que voy a recorrer, voy a aprovechar todos los fines de semana y todos los momentos, como que se calma y empiezas a sentir como la ausencia del estar en familia. Ponte tú, para mí una de las cosas que más me da como pena, yo ujú. soy súper llorona, así que esperemos que no se me caigan las lágrimas. Terrible. Está todo Pero una de las cosas, permitido, ah, está todo permitido. todo permitió. Una de las cosas que para mí fue más, como yo diría, fuerte, es que mis niños no crecieron con familia como yo crecí. O Ujú, sea, ujú. yo, ponte tú, nosotros íbamos todos los diciembre a Chile para que tengan una Navidad como corresponde, con el choclón, con la familia, con los primos, como con esa sensación que es por lo menos con lo que yo crecí. Mi marido creció así, pero con menos, tal vez menos fuerte, porque él vivió en México y vivió en Chile, y como que no estuvo todo el tiempo como en el mismo lugar con la misma gente, con este choclón familiar que yo tenía. Entonces, para mí, como lo más duro era que mis hijos no tuvieran eso. ¿Te Ujú. fijáis? Entonces, trataba como un poquitito de mantener como esa sensación en los 2 meses o el mes que nos íbamos en diciembre, para que ellos sintieran esa sensación del choclón familiar, del cariño incondicional de lo que es la familia. Pues si la familia es familia, es un núcleo tan fundamental y tan necesario, es como una tribu, es como un soporte que no es imposible encontrar de otra manera, que a través de los amigos, tú tienes amigos que son como familia, pero no son familia, entonces es distinto, ¿te fijas? Entonces ahí como que me cayó la teja de este tema, y ahí como que yo creo que empecé como a vivir el real duelo, y en el transcurso del tiempo nos íbamos como extendiendo el estar acá, y me venían esos conflictos internos del decir, me encanta Croacia, me encanta su gente, me encanta este lugar, vivo en paz, hay seguridad, es bello, estoy en Europa, todas las cosas ricas, pero la familia está lejos. Entonces te produce ese conflicto del quiero irme para allá, pero quiero estar acá. Y al final la decisión del estar es una decisión familiar, los pros y los contras, y en un total terminábamos diciendo el estar, porque al fin y al cabo yo creo que ha sido súper buena, súper enriquecedora experiencia, pero después vuelve, ponte tú, no sé, un matrimonio de alguien,
y uno de mis claro. primos, toda la familia junta, y tú, máquina, yo quiero estar allá. ¿Te fijáis? Y así un constante. O ponte tú, me acuerdo, un día fue loquísimo. Mi hermana estaba embarazada y yo estaba caminando por Dubrovnik, así súper romántico, día de invierno, toda la ciudad así oscura, iluminada, con las lucecitas y el reflejo en las piedras y todo perfecto. Y me llaman y me dicen, la guagua nació. ¡Ay! Se me derrumbó todo, era como yo quiero estar allá. Y yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba, claro, feliz, feliz Mm, por ella, mm, pero triste por no estar, ¿cachai? mm, sí, sí, Entonces, claro, el duelo es un constante con el que uno yo creo que aprende a, a vivir con él, pues sí, es como una lección racional el estar sí, también, seguir sí, acá. sí. Y es una Sí, decisión en familia. y esto que tú dices, como de la ambivalencia de la emoción. Por una parte estoy súper feliz, pero por otra, Sí, como si es un poco dividido, ¿no? sí, Eh, Ahí como sorteando de alguna manera esta emocionalidad. total, total. Además que Consuelo, tengo tanta historia, tantos amigos, tanta gente como que echo de menos en Chile, pero a la vez he construido acá algo súper rico. Entonces es como que tengo dos mundos y yo digo, si me vuelvo a Chile, igual voy a estar con pena, ¿te fijáis? Entonces es súper claro, complicado. Sí, es sí. súper complicado. Mm. Consuelo, y ahí justamente, porque lo que escucho es lo siguiente, una manera de sortear esto es, ya, nos vamos todos los años para que los chicos tengan familia, yo para no extrañar, ¿cierto? No extrañar tanto a mi familia. ¿Qué pasa con las despedidas? ¿Cómo las gestionas? Ahí con cada vez que vas y vuelves, ¿cómo ha ido también como evolucionando eso? ¿Cómo lo has ido Es gestionando? que sí, es interesante porque nuevamente entramos el encuentro de distintas emociones, ¿te fijáis? Mm, Porque tú te despides de la gente, pero tú vas de vuelta a tu hogar, a tu casa, ¿te mm, fijáis? claro, Entonces, dejo Chile, dejo a mi mamá, dejo a mis hermanos, a mis amigos, pero vuelvo a mi casa y vuelvo a mi rutina y a mi trabajo y a mis cositas y a mis otros amigos. Entonces se te producen sentimientos encontrados, porque te da una pena inmensa, pero también tienes ganas de llegar, porque después de un mes echáis de menos tu cama, echáis de menos tus cosas y querís volver a tu rutina, ¿te fijáis? Entonces sí, de nuevo, se te contraponen las emociones en forma constante. Yo creo que uno vive constantemente en ese ir y venir de emociones diversas, po, o sea, y mm, contrapuestas a la vez. mm. A mí me pasó que después del primer año que estuve acá, me vinieron a ver unas amigas y cuando se fueron, eh, una sensación de soledad, de como que me faltó aprovecharlas más. Además, justo como que Mm, hubo un cambio de estación, el día amaneció nublado, fue como, ¿qué es esto? Todavía no sí, entraba en la temática del duelo, yo creo, en ese momento. Decía, qué intenso esto, porque como una tristeza profunda. Y sí. ahí escuchaba también a Natalia, que también nos acompañó en unos conversatorios, justamente en el del duelo migratorio propiamente tal, que ella decía, vuelvo Mm, rara, ¿sí? Y lo que hago es quedarme unos días como con esa rareza, ¿sí? Y sí, yo, por ejemplo, esta última vez, además que me tocó ir, eh, un viaje más complicado, la vuelta también fue más difícil ahí, mm, como, ¿cómo diríamos en buen chileno? Como calentar motores para, como que parte del alma se quedara en Chile sí, y sí. se demora en llegar al cuerpo. Es como un poco eso, ¿sí? Es súper buena, fue una súper buena descripción. Y yo siento que además uno llega, es súper curioso porque hay varios factores y entre ellos está que uno llega al invierno acá. Por lo menos en el caso mío que voy en la época de la Navidad, Año Nuevo, y todo es más festivo, luminoso, calorcito. Y entonces todo lo que tú observas, todo lo que aprecias, todo lo que sientes, tiene esa cosa rica como de la luz y del calor y del estar en la calle juntos y te fijas y llegas a un invierno donde está todo apagadito, todos en la casa, todo. Entonces
hay una cosa que yo te reconozco que se me produce un bajón. O sea, yo cuando llego de Chile, en la distancia, es como cuando escuchas música triste. ¿Te fijáis? Llegas a un Sí, invierno que en el fondo te baja, po. ¿Te fijáis? Y el frío, y si no tienes como instantáneamente como actividades que te llenen el alma y que te hagan como un poquitito tapar esas emociones, porque es taparlas, no es algo que puedes evitarlo, eh, afloran y te quedas un poquitito con la tristeza de la despedida y del dejar y de lo que no tienes en ese momento, y el retomar, yo siento que es como un, o sea, yo creo que, claro, es como un auto viejo que necesita calentarlo, ¿cachai? O sea, sí, necesito como llegar, tener como una necesito semana llegar. en la que retomo Sí, y sí, asumo y continúo, pero sí, al decir asumo, yo quiero que no se me interprete negativamente, en el sentido de que también es rico el volver. Entonces, sin es duda. como asumo que no tengo cerca a mi mamá, mis hermanos, el choclón, los sobrinos y los amigos, pero también es rico volver y estar en tu casa y estar con tus cosas y estar con tu gente de acá y estar en este otro mundo que también tienes, ¿cachai? Entonces, claro, son sentimientos súper encontrados, ¿te fijáis? Entonces, es como que te apagáis un poquito, pero no es que, o sea, o a lo mejor yo soy más positiva en ese sentido, pero yo no lo veo así como, como un momento oscuro, sino que un momento como de readaptación, o sea, como que salgo de este Chile y vuelvo a Croacia y hay un instante intermedio en que necesito como el procesar todo lo que viví para readaptarme de nuevo al volver. ¿Te Alguien fijáis? en el chat decía el jet lag, lo rescato como concepto, el jet lag sentimental, y creo que es súper apropiado, porque Súper, sí, sí, toma su tiempo, ¿no? Y creo que lo sí, importante es eso, poder darle un lugar, tal como tú dices, no se trata de tapar, no se trata de meterlo debajo de la alfombra, que aquí no existe, no me pasa, no, el contrario es, sí, sí, me sí, duele, siento pena, parte del aprendizaje es lo voy a gestionar mejor, pero pero no es tan sí. fácil, ¿no? ¿Sí? No es Es tan que no es fácil. fácil, sí, es verdad, no es fácil, pero yo creo que uno con el paso de los años empieza como a crear, porque cada persona es distinta, no todas las herramientas van a ser las mismas. O sea, una herramienta para mí que es súper útil puede ser súper inútil para otro, y otro necesita otras fórmulas para buscar como su solución a que este proceso y este cambio y la distancia sea más simple, más fácil, más fluida, menos dolorosa. ¿Te Ujú. fijáis? Entonces, eh, es como súper complejo, porque es como con los papás que tienen hijos y preguntan, ¿cómo lo haces tú? Es que no hay papá y no hay hijo igual. Entonces, Claro, no hay persona igual y no hay experiencia igual. Entonces podemos apoyarnos, ayudarnos y darnos consejos, pero cada uno tiene que encontrar su propia herramienta para poder seguir este camino que tú elegiste. ¿Te claro, fijáis? claro, claro. Y lo dice muy bien porque en el fondo cada migración es muy personal. Entonces, Sí, bueno, y el propósito también de este conversatorio es que a propósito, y como lo decía al principio, a propósito de esta experiencia, podamos tomar lo que nos sirve, ¿cierto? Para para enriquecer la propia también, la propia experiencia migratoria. sí, sí. Consuelo, lo que te ha ayudado, lo que te ayuda en esta misma gestión emocional, porque, a ver, estoy con la idea. Hay cosas que uno va resolviendo y aprendiendo con el tiempo, que tiene que ver quizás con lo más contextual, ¿cierto? O con ciertos procedimientos, no sé, ciertos códigos culturales también. Pero justamente yo creo que algo que va como transmutando, que exige de cada uno de nosotros también poder ir viendo eso, tiene que ver justamente cómo lo voy gestionando. Entonces, saber qué cosas me ayudan, qué cosas con las que no puedo lidiar o me Claro. resultan más complejas lidiar. Entonces, en ese sentido, pensar, te pregunto así como, ¿qué te ayuda a ti? A ver, yo creo que en esta experiencia de vivir lejos,
fui creando una especie de... que yo creo que en Chile de alguna manera también lo tenía, pero no tan consciente, pero yo como que selecciono, digo yo, mis angelitos. O sea, Ujú, eh, hay una cierta red de apoyo que se da naturalmente, pero ¿por qué? Porque, a ver, por ejemplo, eh, vas conociendo gente que tú ves que son especiales para ti, como ujú, por ejemplo fue en un minuto la babysitter de mis niños cuando recién llegamos. Para mí era un angelito, porque era puro amor, era como que mis niños tenían una abuela. Entonces yo voy creando, no creando yo, sino que en el fondo como buscando o seleccionando dentro de las cosas que se me van dando en la vida, angelitos que van siendo como mi soporte en la vida. ¿Te ujú, fijáis? ujú, O sea, eh, hay amistades que no tienen nada que ver conmigo bajo la lógica que yo tenía antes. Tengo muy, muy, muy buenas amigas que si yo digo la Consuelo de antes, tal vez jamás me hubiese juntado con ella. ¿Pero por qué? Porque no nos hubiéramos encontrado en ninguna instancia, no teníamos nada en común para habernos encontrado. Pero ujú, la vida nos puso en este camino y, y son personas que para mí son como angelitos, ¿te fijáis? O sea, gente que está ahí y que siempre están ahí y que son como roles un poquitito más como familia, ¿cachai? ujú, ujú, Y así uno va creando desde el personaje del almacén de la esquina hasta las amistades o la gente con la que trabaja. Pero en el fondo, yo te reconozco que yo evito literalmente a la gente que yo siento que es tóxica para mí, personalmente para mí. O sea, porque por supuesto hay gente con la que tú puedes sentirlo tú tóxico para ti, pero para otra persona es perfecto. ujú. Entonces yo evito mucho la gente que siento que o que es tóxica o que es extremadamente negativa. ¿Pero por qué? Porque yo soy creo que soy súper sensible a esto y me afecta mucho. Entonces yo trato de rodearme de gente que como que me nutre, ya Justamente. sea en la parte emocional, en la conversación, en la experiencia de trabajo, pero trato de estar con gente nutritiva. Ujú, No ujú. con gente, o sea, ponte tú, cero metía en rollos de cagüín en la medida que pueda, en gocipeo en la medida que pueda, o sea, todo lo que me facilita como mi trayecto en la vida, eh, lo hago súper selectivamente, ¿cachai? Mis hijos me dicen, mamá, a ti nadie te cae mal. Tú eres amiga, no es así, no es así. Lo que pasa es que yo no voy a ser pesada con la gente, Ujú, pero ujú. con la gente que sí me voy a involucrar más es con la gente que yo siento que me nutre de alguna manera. Tal vez suena egoísta, ¿eh? Pero yo te juro que creo que en la vida, al paso de los No, años, me ha puesto muy práctica en sí, ese sentido. sí, no, yo creo que se ha hecho mala publicidad el egoísmo, individualismo, porque tiene que ver con otra cosa, tiene más bien con cómo uno se cuida. Sí, Esto que tú haces, yo me cuido de esta manera, que es un poco la pregunta que te hacía, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te ayudas? Bueno, la manera en que me cuido es que mm, eh, evito a estas personas. Y encuentro que claro. está Claro, perfecto. y en la vida como extranjero o expatriado es más necesario todavía, porque estáis más frágil y por mucho que lleve 17 años sigo siendo extranjera y por mucho que ya tenga residencia y ciudadanía, sigo siendo extranjera, ¿te fijáis? Ujú, Entonces tú ujú. eres más sensible de una manera distinta al que es local y que lee todos los códigos, ¿me entendí? Porque uno solo lee hay códigos invisibles que solo los lees en tu propio país. Justamente. ¿Te Ujú. fijáis? Entonces, uno cuando está de afuera, que te da cierto grado de libertad no leer esos códigos, porque tú eres más libre, pero por otro lado, estás más sensible y estás más expuesto y hay cosas que tú no las vas a entender y no las vas a leer. ¿Cachai? Entonces, por eso es como importante esa como protección del saber con quién estás y elegir a tu gente y no perder tiempo con gente que no te valga la pena. Sorry, pero te juro que yo creo que es súper importante. ¿Qué es lo más difícil de lidiar para ti? Lo más difícil de lidiar. Eh,
Yo creo que yo vivo como en una burbujita, porque yo estoy con mi marido chileno, mis niños chilenos, trabajo en la casa, soy artista y trabajo desde la casa. Entonces, mi proceso de integración se me ha hecho tal vez más duro que el que trabaja en una oficina. ¿Te fijáis? Yo creo que es súper Ujú, importante para la gente que se meta a cosas como trabajar en una oficina o meterse al club de algo y ser partícipe en forma constante y armar una comunidad sólida, porque mi comunidad tiene que ver un poco con el mundo en el que trabajo, participo en algún club, en alguna cuestión, en algo que me va creando redes, porque a través de mi trabajo no lo hago, o sea, a través de mi trabajo diario, sino ujú, que cuando organizo cosas me junto con gente, pero no es constante, entonces yo puedo pasar 2 semanas en la casa hablando español. ujú, Entonces, la parte más difícil es eso, es que es importante crear una raíz fuerte en algún entorno que no sean puros extranjeros, ujú, ¿cachai? ujú, Porque uno tiende personalmente también a juntarse con puros extranjeros. Y ese yo creo que es un error. Yo creo que uno tiene que abrirse y meterse, no sé, pues meterse a clases de samba o ujú, meterse no sé, a lo que sea, aprender idiomas. Pero al ujú, aprender idiomas que no sea croata, digo, ahí ujú, vas a estar ujú. con croatas. Pero si te metes a Claro, croata vas a estar rodeado de extranjeros, que es lo que nos claro, pasa a claro. la mayoría. Entonces yo creo Ujú, que la parte que más me ha costado es esa, que en el fondo tengo súper buenas amistades croatas, pero no es un entorno tan real, ujú, 100%, yo no te puedo decir, o sea, yo sé cómo son los croatas, ujú, estuve muy metida como yo creo que en bastantes instancias en mi vida con un entorno bien croatizado por los niños, por el colegio, pero en mi diario vivir no es así. Entonces es como estar en una burbuja paralela. Y yo le ujú, recomiendo a todo quien decida cambiarse a vivir a Croacia o a cualquier país, que se metan algo, que se metan en cosas que se metan en el mundo, porque los croatas son súper abiertos cuando tú quieres ser parte de ellos, ¿cachai? Y claro, todos hablan claro. inglés y es fácil, no es que tengas necesariamente estar obligado a hablar croata, mejor si hablas croata, por supuesto, Ujú, ujú, pero participan cosas croatas, no sí, solamente cosas de extranjeros. Y esa ujú, parte es la que yo creo que no la hice a tiempo porque en un principio típico, me quedo 2 años, ¿para qué? O solo un año más, no lo necesito, ¿cachai? sí. Pero con Pero el además, tiempo dicho, ¿Mm? por lo que nos compartías, porque tú, en primera instancia, tu objetivo era que tu familia, ¿cierto? Ser el soporte para tu familia. Entonces tu energía estaba volcada ahí, ¿sí? Más Exacto, que en poder integrarte tú, ¿sí? Como que eso se fue dando a lo mejor más lento, más en paralelo, pero lo exacto, principal estaba ahí en ser el soporte para tu familia. Y sí. esto es súper importante lo que dice Consuelo, porque, claro, no, estos 17 años, que es un tiempo cronológico, no Ujú, significa, ¿cierto? Que, bueno, lo que hemos venido hablando, que no duela, que no deje de doler, pero a propósito de la sí, integración, que se haya hecho de una manera distinta, porque ahí hay un tiempo que es personal, ¿sí? exacto. ¿Cierto? Para la integración, para el aprendizaje del idioma, y eso yo siento que hay que respetárselo también, o sea, por alguna razón, Ujú, ¿sí? Vamos a entrar sí, aquí como a psicologizar nada, pero por alguna razón, ¿cierto? Uno avanza en un tiempo distinto, que es muy personal en ciertos procesos. Así que exacto. cuando te escucho me pienso en eso, ese fue tu tiempo, no, no es el tiempo de, no sé. Súper de acuerdo, ¿ah? Súper de acuerdo, porque además yo creo que uno vive en una lucha interna del sí quiero estar y no quiero estar, el sí quiero estar y no quiero estar. En el fondo sí siempre quieres estar, pero como hay esa otra parte, tu Chile, tu gente, que te empuja, estáis siempre como en esa como disyuntiva. Mm, mm, Entonces, yo creo que, ponte tú, yo tengo amigas incluso que se ven el perdón, se me cayó el carnet total cuando dije el Happening con Ja. El Festival de Viña, que ven todas las cosas chilenas, que están viendo canales chilenos. Yo no lo hago, ponte tú, porque es como ujú, demasiado no cortar, ¿cachai? ujú, ujú, O sea, yo trato de estar más en este mundo,
¿te fijáis? Del mundo en el que estoy. Pero, pero es súper fácil vivir con una pata allá. O sea, ponte tú la típica llegar a Croacia o al país que sea y empezar a ponerte a comparar lo que es tuyo allá con lo que ves acá. De eso te tienes que olvidar, porque son mundos distintos. A pesar de que los croatas son súper parecidos a nosotros, a los chilenos, en muchas cosas, pero siempre vamos a encontrarle alguna cosa mala al cuento, ¿cachai? Entonces lo mejor es olvidarse, tratar de no comparar y tratar de mirar el lado positivo del entorno nuevo y enriquecerte de ello. ¿Te fijáis? Yo creo que eso es fundamental, porque uno puede quedarse muy pegado en el mirarlo con ojos o sea, con compararlo con lo que es tu país de origen. ¿Te fijáis? Sí, Entonces, hay algo que me parece súper importante relevar y destacar. Primero, para mí por lo menos como agradecer a Chile porque de alguna manera Chile me permite, pues como la formación, con todo, estar acá, agradecer a este país que me acoge y que me da la oportunidad de estar acá, en fin. Eh, y también aprender a integrar, ¿sí? Es como, no es como la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, soy de aquí total. y soy de Sí, allá. Entonces, ¿cómo le sí, integras? Tú lo decías muy bien cuando te escuchaba y decías, soy extranjera, tener como esa identidad, Consuelo, yo siento que te permite moverte distinto, o estar allá, estar acá y no tener que elegir en la eventualidad que surja el retorno. Nosotros además, por ser una migración voluntaria, tenemos la suerte de que siempre vamos a tener en nuestro país de origen. En nuestro caso, siempre, totalmente, siempre totalmente. vamos a tener Chile, ¿sí? Entonces tampoco que se vea el retorno como un fracaso, sino, bueno, en fin, aquí a lo mejor para algunos esto no Mm. será tierra fértil, en fin, pero tener a mí me pasó un día como desperté y me dije, soy migrante. Y cuando tuve como esa impronta, ese como identidad, sentí una cierta tranquilidad con esto que te Sí, digo de esto no tengo que elegir o no tengo que, ¿sí? claro. Sentirme Yo creo que dividida. exacto, yo creo que es súper importante que tu identidad, tanto como si vienes con familia, como de núcleo familiar o personal, tenga esa apertura. O sea, yo sigo siempre, me preguntan, ¿de dónde eres tú? Yo soy chilena, es cierto, soy chilena, yo nací en Chile, me crié en Chile, viví en Chile toda mi vida. Eh, pero no soy la prototipo chilena tampoco. ¿Te fijáis? Ujú, Entonces no soy, o sea, sí, yo soy una extranjera que vive en Croacia o una chilena que vive en Croacia, pero también uno va adquiriendo cosas a nivel más inconsciente y te va a ir como quien diría en mi caso, croatizando. Mis niños, ponte tú, sí, son súper croatas, ¿te ujú, fijáis? Y sus claro, amistades son 99% croatas. ¿Te fijáis? claro. Ujú, Y mi marido trabaja con puros croatas. Y así como que en el fondo nuestra realidad en realidad es mucho más integrada. Lo que pasa es que uno sigue en esta como burbuja como familiar en la que sigue siendo chileno, entonces el juego es interesante. Yo te voy a decir que no es, yo no te podría decir ni bueno ni malo, es interesante porque incluso a mi hijo mayor le gusta el rol de ser el latino que vive en Croacia. Es como un rol, una identidad interesante con la que un poco juega, ¿cachai o no? claro, claro. Claro, Además que los entonces, latinos causamos claro que mucha curiosidad a los crotas. exacto. Entonces igual yo creo que la búsqueda de identidad no tiene que estar, un poco a lo que iba en un principio, no tiene que estar amarrada a un país, sino que a lo que tú eres y tu entorno y tu familia es. Ujú, ujú, ¿Cachai? O sea, ujú, a mí me gustaría que mis niños siempre se sientan chilenos que viven en cualquier parte del mundo, en Croacia, como elección en este minuto. ujú, Tal vez en ujú, algún minuto ellos van a vivir fuera. Que no pierdan la identidad del ser chileno, pero que no sea un chileno desarraigado, sino que es un chileno del mundo. ¿Te fijas? Un chileno abierto, como dices tú, un extranjero, no importa ser un extranjero, es hasta entretenido ser un extranjero. A mí me gusta no leer ciertos códigos que solo los leen los locales, como cuando vas a Chile
que ahí leís un montón de códigos que al final es como, ay, Dios mío, ya no quiero ni enterarme de eso. Ujú. Aquí uno no lo tiene porque no los leo y probablemente nunca los voy a leer. Mis niños sí ya los captan, ¿me entendí? Claro. Pero yo probablemente nunca. Entonces me siento como liberada también. ¿Te Ujú, fijáis? ujú, ujú, Entonces, yo creo que es parte de la identidad propia el no tener esa, suena raro, no tener una identidad tan definida, ujú, ¿cachai? ujú, Sino ujú. que eres una chilena, pero que cambiaste, que dejaste de ser la típica chilena. ¿Te fijáis? Yo encuentro que está perfecto, porque en el fondo cuando uno se casa con algo, ¿cierto? Como en este caso, como con una identidad, puede pasarlo muy mal también, ¿no? Sí, Mientras que, sí, tal como tú lo dices, me permite más apertura, me permite bailar en distintos como escenarios también, ¿sí? totalmente. Sí, So, sí. Consuelo, yo he estado, a mí siento que la migración es un proceso de transformación que es muy profundo, es muy potente. A mí me impresiona, lo agradezco. En algunos conversatorios decía algo así como la que uno deja ser, a propósito de de los procesos que uno se vive, ¿sí? La que uno deja de ser, por la que está siendo y por la que va a ser. Yo cuando te escucho diciendo, bueno, me lo planteé cada 2 años, después ya me voy a quedar. ¿Cómo está siendo esta Consuelo? Mm, ¿Cuál está siendo el sentido de la migración hoy día? Que probablemente cambió desde que llegaste, ¿cierto? Que eran 3 años, no sé, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando, cambiando. Sí. ¿Cómo he ido mutando yo, dices tú, este proceso de migración? Tú y tu sentido de migrar, de mi porque uno se pone, para ti a lo mejor fue, bueno, acompaño, ¿cierto?, a mi marido en su trabajo y me encargo, pero me imagino que ese sentido de migración en ti también fue cambiando. Totalmente, claro. O sea, yo vine en un principio como madre de 3 niños acompañando al marido en su carrera profesional Ujú, y me ujú, dediqué los primeros años a estar full mamá, ujú, dejando de lado mi carrera o mi proyecto personal, ujú, ujú, cosa que yo no me quejo porque me encantó ser mamá full time, me encantó tener la oportunidad de estar con ellos, es un lujo que no siempre se puede uno dar. Y gracias a Dios pude hacerlo y lo agradezco mucho porque realmente siento que eh, lo que viví como mamá con hijos, mamá presente, fue especialmente en el proceso que estábamos con el ser extranjero o ser expatriado o ser o vivir en otro país, como quieras decirlo. Entonces yo agradezco mucho eso, pero claramente uno cambia. O sea, yo cuando decidí, cuando nos mudamos, porque nosotros vivíamos en un principio en Dubrovnik y después nos fuimos a Zagreb, cuando nos mudamos a Zagreb, yo dije, llegó la hora de empezar a retomar mi tema. Me empecé a meter a cursos, me metí a cerámica, que para mí fue como, guau, así, me metí así por casualidad, así como para ver, para probar, y me encantó, me fascinó, y ahora trabajo con eso, trabajo con cerámica y con pintura. Entonces, ahí empecé el proceso, además de que justo nos cambiamos cuando mis niños, obviamente el chico era súper chico todavía, pero mis niños en el fondo ya todos en el colegio, yo ya tenía mis horas para mí sola, en Dubrovnik tenía uno en la mañana y en la tarde, siempre había niños en la casa, en Zagreb todo cambió, entonces yo tenía, no sé, pues, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para mí. ujú, Entonces pude empezar a construir como mi proyecto personal y lo construí en Croacia, distinto a lo que había construido en Chile, porque en Chile yo estudié, o sea, yo estudié diseño gráfico, trabajé como diseñadora gráfica, siempre pinté, siempre me gustó, pero me dediqué más a eso y también estudié joyería. Entonces, fue como partir una carrera, mi carrera de una manera totalmente distinta, sigue siendo del mundo del arte, pero aplicado de otra manera. Entonces, en el fondo, mi carrera la hice en Croacia. Entonces, mi experiencia de vivir fuera de Chile eh, ha sido súper enriquecedora, porque en el fondo mi mundo profesional está acá. ujú. Y me he sentido súper bienvenida y siempre súper apoyada.
desde los lugares, no sé, desde los artistas que he ido conociendo croata, eh, las galerías en las que he ido exhibiendo, la Embajada de Chile siempre ha sido súper apoyo también. O sea, como que el entorno de mi carrera profesional ha sido súper enriquecedor acá. He tenido la oportunidad de hacer cosas fuera de Croacia, dentro de Europa. Entonces, eh, cambió totalmente la perspectiva de mi experiencia de expatriada. ¿Te Ujú, fijáis? ujú, ujú, Totalmente distinto, porque ahora es el lugar en el que yo trabajo, en el lugar donde he hecho mi carrera, donde he hecho mi proyecto personal. ¿Te fijáis? Entonces, claro, es otra cosa. Y ahora, en este minuto, también es totalmente distinto porque mis hijos están grandes. Tengo ya dos hijos que terminaron la universidad y el chiquitito está entrando ahora a la universidad, que ya no es tan chiquitito. Entonces, en el fondo estoy empezando a visualizar lo que va a ser mi nido vacío en Croacia. ujú, ujú. Y por primera vez este verano tuvimos vacaciones con mi marido los dos solos porque los niños estaban todos ocupados. Entonces, claro, el proceso de la llegada, de lo que he vivido en ese minuto hasta ahora, son mundos totalmente distintos. Ahora yo me siento, o sea, para mí Croacia es mi hogar, es mi tierra, es mi todo, ¿cachai? O sea, amo Chile, echo de menos a mi familia, a mi gente, pero el lugar donde yo vivo y donde tengo mis raíces en este minuto es Croacia, ¿cachai? Entonces, claro, es un cambio súper grande de lo que fue a lo que es. Un trayecto muy bonito, te voy a decir, muy, Sí, muy bonito ¿no? y muy, muy enriquecedor. Sí, sí, y qué tal como lo dice a propósito de empezar a vivirse el nido vacío, ¿sí? Como etapa, a lo mejor también una revisión ahí de este sentido de la migración. Y ahora, ¿cómo, para dónde? En fin. Yo siempre Consuelo, digo que yo voy a estar, sorry, yo siempre digo que voy a no, estar donde estén, donde esté al medio de donde estén mis niños. O sea, si mis hijos se van uno a vivir a Inglaterra, el otro a Estados Unidos y el otro a Chile, se me complicó el panorama. Pero si están aquí en Europa, ojalá voy a estar siempre por acá. Y probablemente en Croacia. como base de operaciones, está perfecto. Exacto. Para ir cerrando, Consuelo, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir, que nos quieras dejar de lo que ha sido tu proceso? O sea, yo creo que la razón de existir estos conversatorios que tú estás creando es para apoyar a la gente que está viviendo un cambio como el que yo viví. Ujú. O Entonces sea, ya yo sea que hay creo, gente que esté planeando venir, quiero decir, o que claro, ya los que ya estamos acá y cómo vamos. claro, Ujú. claro. Sí. No, yo creo que lo más importante es que cuando uno se mueve de país, independiente si es porque yo me vine sin tener raíces croatas, independiente si tienes raíces croatas o si es por trabajo o si es por la razón que sea, uno, uno va a partir de cero literalmente. Entonces tienes que estar abierto con las antenitas puestas a captar todo, a adquirir todo, a aprender todo, a absorber todo en forma súper positiva, porque si te centras en lo que dejaste y en lo que fue y en lo que no tienes, va a pasar lo pésimo. Ujú. Entonces tienes que estar como, como así, como abierto, como los niños chicos, Ujú. como Ujú. los niñitos que están aprendiendo todo, Sí, así, yo creo que es la mejor actitud para llegar. Y con sí. curiosidad para aprender, curiosidad para entender y abrirse con la gente, a pesar de que el idioma es súper complicado aprenderlo, hablan todos inglés. Igual uno se puede encariñar y conectar con la gente. ¿Cachai? O sea, ojalá que todo el mundo aprenda croata, pero si no, igual la gente se conecta contigo, igual hay fórmulas, ¿cachai? Pero llegar así, con las antenas puestas, a absorber, a aprender y a enriquecerse de este país que es súper bonito. Papás. Sí. Muchas gracias, Consuelo. Ahora le vamos a dar el pase a quienes quieran Quería preguntar. hacer una Sí. consulta. Ok, Cristina, por favor. Hola, Consuelo. Bueno, yo soy Hola. argentina. Me gusta mucho lo que comentás que estás haciendo. Yo también soy de la rama del arte, pero soy docente y tengo 57 años. Quería consultarte. em,
qué tan abiertos son los croatas a lo que es el arte? Nosotros en el 2022 estuvimos recorriendo las ciudades más importantes. Y bueno, la verdad que yo no tuve contacto con nadie, solamente miraba las paredes, a ver si había grafitis, si había algo que me diera algún indicio. ¿Qué tan abiertos son a que uno pueda desarrollarse en la parte del arte? Y qué pasa si uno no maneja muy bien el inglés? O sea, un poquito de inglés, un poquito de croata. Igual podés sobrevivir de alguna manera. A ver, lo primero, yo creo que Croacia es súper abierta para el mundo del arte, pero claramente cuesta, es un mundo, es un país chiquitito donde el arte no es pagado como si estuvieras en París, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro, pero es una puerta porque estás aquí mismo para toda Europa. Entonces uno no tiene que pensar solo Croacia, uno tiene que pensar en que estás en este continente que es chiquitito y que es muy fácil acceder si eres movida y te la juegas por lo que quieres. Además, si tú tienes raíces croatas, hay organizaciones que ayudan y que te ayudan a integrarte, y si quieres exhibirte, hacen redes y te apoyan. O sea, el que tiene raíces croatas y quiere retornar a Croacia, eh, hay bastante apoyo. Hay bastante apoyo. No es mi caso, pero sí conozco mucha gente que ha tenido apoyo y ha exhibido y ha empezado así. Y luego ya se empiezan a abrir más puertitas, ¿te fijáis? ¿Y qué fue lo segundo que me preguntaste, perdona? con el idioma. Claro, yo creo que si tú no hablas mucho inglés, vas a aprender mucho más rápido croata. Así que eso siempre es bueno. Los que no hablan mucho inglés normalmente son los primeros que hablan croata. Además que te puedes inscribir en el Croaticum, estar 3 meses Mm. intensiva, aprendes croata y luego te pones a trabajar y estás resuelta. Ay, bueno, gracias Consuelo. Lindo lo No que hay dijiste, problema. que no te rodeas de gente que te resulta tóxica o es muy negativa. Eso es bueno. Creo que es bueno, estés acá en Croacia, donde sea, eso es bueno. Donde sea, Así que sí, bueno, total. me alegro de escuchar tu historia de vida y que estés bien ahí con tus niños y todo. Gracias. Gracias. ¿Qué más nos quisiera compartir, comentar, aprovechar aquí la presencia de Consuelo? Gema, por favor. Yo quisiera saludar a Consuelo, a decirle que de verdad es una persona muy querida, porque ya lo ven, es así, es una persona con los pies en la tierra y que puede ayudar muchísimo a la comunidad. Lo mismo que ha dicho ella, yo me he sentido muy identificada. También vine con 3 niñas aquí a Croacia, con 3 niñas pequeñas, y hacer los malabares, de uno llevarlo al colegio, al, al jardín de infantes. ¿A, a ti no te pasa que se te olvida la palabra en español? A mí se me Pasa, pasa Sí. muchísimo pasa. últimamente. Sí, ¿Cómo se decía? No no, sé qué, pero yo le diría algo a todo el mundo, que intentar aprender un poquito el idioma cuando venga aquí, que esa es una clave que te abre todas las puertas. Para mí el croata es muy cerrado y me resultó muy difícil contactar con gente aquí. Y al mismo tiempo quería hacer la inmersión total, no quería estar con españoles, o yo venía de vivir durante años en Argentina, y aquí hay muchos argentinos también de origen croata. Así que solo eso, saludarte, darte un beso, nos veremos a lo mejor próximamente en algún evento, y muy bien, muchas Absolutamente. gracias también a ti, Un abrazo. a Vania, que no te conocía, gusto. y bueno, a lo mejor nos vemos en un próximo evento. Linda, qué bueno que estuviste. Ok. ¿Alguien más? Si no, para irnos despidiendo ya de este quinto conversatorio. Por ahí en el chat, Consuelo, felicitaciones. Déjame leértelo. Alicia dice: ayuda mucho la actitud y personalidad de la Consuelo, ella tiene una actitud Linda. positiva, siempre tirando para arriba. Eh, Cecilia dice: es un tema felicitaciones Consuelo, es un tema muy interesante que nunca había pensado, gracias por compartir tu experiencia. Y Paola también nos dice: muy interesante el conversatorio, gracias Consuelo por compartir tu experiencia de vida en Croacia. Linda. Gracias.
Así que, querida Consuelo, agradecerte una vez más haber aceptado esta invitación, habernos abierto tu corazón, sí, a poner ahí tu experiencia a disposición de cada uno de nosotros. Muy bueno el conversatorio, dice Vero. Eh, Linda. Así que te lo agradecemos un montón, montón, montón. Gracias a ti, muy bonito, muy bonita experiencia y cualquier cosa, cualquier duda, si alguien aquí quiere preguntarme o necesita apoyo, lo que sea, que me escriban. Por ahí está creo que en el En WhatsApp, el, o sea, perdón, en el, en el Instagram, flyer. sale mi Instagram, así que súper abierta a apoyar a quien necesite. Gracias. Bueno, nos despedimos ya, entonces. Lo esperamos el próximo conversatorio, va a ser el 14 de septiembre. Y ahí pronto Genial. vamos a ir anunciando el tema.